Buenos días a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida al acto de sustentación de trabajo académico para la obtención del título de segunda especialidad profesional en control gubernamental. A continuación, presentaremos a los integrantes del jurado evaluador, que mediante carta número 546, 547 y 550-2025 CG-NCP, la Subdirección de Posgrado y Servicios Académicos de la Escuela Nacional de Control designó como jurado a Meiki Arroyo Guevara, abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor Nacional de San Agustín de Arequipa, conciliadora extrajudicial, egresada de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, posee un máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España. Actualmente doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, España. Su especialización se centra en la gestión pública y el control gubernamental. Actualmente desarrolla su labor en la Subdirección de Posgrado y Servicios Académicos de la Escuela Nacional de Control. También tenemos como jurado a Miriam Cristina Zamata Riveros, doctorando en Economía y Empresa por la Universidad Castilla-La Mancha, España, magíster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, licenciada en Administración, colegiada y habilitada, certificada en Gestión Pública por el Banco Interamericano de Desarrollo, con especialización en Política Nacional e Integridad y Lucha contra la Corrupción, Modernización del Estado, Planeamiento Estratégico y Control Gubernamental. Docente y capacitadora en Administración y Gestión Pública, con 18 años de experiencia desempeñándose en entidades del Estado peruano, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, SUNAT, Ministerio de la Producción, Autoridad Nacional de Servicios Civil y actualmente especialista en la Contraloría General de la República. Preside el jurado evaluador Andrés Martín Mota García. Él es especialista en políticas públicas, interculturalidad, educación e historia. Con estudios en universidades de Granada, España, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Nacional Federico Villarreal, Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la Junta Interamericana de Defensa, Centro de Altos Estudios Nacionales y en la Escuela Superior de Guerra Naval de la Marina de Guerra del Perú, con pasantía en la Escuela de Gestión Pública en la Universidad Bernardo O'Higgins, Santiago de Chile, donde también es docente. Participó como miembro en la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, para la formulación de prospectiva hacia el 2030 en educación, valores, cultura, docente de posgrado en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, en las maestrías de Inteligencia Estratégica y Defensa de Desarrollo, dirigido a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Docente de Investigación y Estudios Geopolíticos en el programa de Alto Mando del Ejército PAME de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Actualmente es coordinador de investigación en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. A continuación, cedemos la conducción del presente acto de sustentación al presidente del jurado. Adelante, por favor. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, eh, a todos los presentes en este acto de sustentación de trabajo académico se les da la más cordial bienvenida, ¿no? Porque vamos a estar frente al señor Luis Alberto Espinosa Panti, quien va a presentar su trabajo académico que postula a la obtención del título de segunda especialidad profesional en control gubernamental, el cual se titula Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora normativa derivadas del informe de auditoría de cumplimiento a las contrataciones efectuadas por servicios de asesorías, servicios específicos y o consultorías en el Ministerio de Cultura durante el 2020. Dada esta lectura, se le invita a exponer el trabajo académico por el cual cuenta hasta con un máximo de 20 minutos para poder dar a conocer los resultados de dicho trabajo. Señor Luis Alberto Espinosa Panti, a partir de este momento van corriendo los minutos. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, señor presidente del jurado, señoras miembros del jurado, asistentes todos. Es para mí un gusto poder saludarlos. Voy a compartir la presentación. Me acabo de dar cuenta que había omitido ese importante momento de la sesión de hoy. Espero que ya se esté visualizando. De ser así, puedo empezar. ¿Sí? Sí, Vale, conforme, continúe, por favor. ya. Muchísimas gracias. Como ya lo ha mencionado el presidente del jurado, mi trabajo que busca obtener, a través del cual busca obtener el grado de segunda especialidad en control gubernamental, se denomina lecciones aprendidas y oportunidades de mejora a la normativa derivadas del informe de auditoría de cumplimiento que se realizó el año 2020 a las contrataciones efectuadas por servicios de consultoría, asesorías y servicios específicos en el Ministerio de Cultura. ¿Vale? Para poder introducirlos un poco en la motivación que yo en ese momento tuve para seleccionar este servicio de control como parte de los requerimientos para obtener el título de segunda especialidad, voy a comentar unas cuestiones muy puntuales. En principio, durante el periodo comprendido entre octubre y enero y octubre del año 2019, el gasto por concepto de consultorías y asesorías en el sector público, esto a nivel general, fue 704 millones de soles. Acá hay una, muy aparte del tema metodológico y de control netamente, había una motivación también para atender una situación de gran cantidad de gestión de recursos. No voy a catalogar en este punto si es que era adecuado o inadecuado, pero sí llamaba poderosamente la atención este uso de recursos de una forma bastante onerosa para este concepto específico de contratación. ¿De acuerdo? En el año 2021 el Gobierno Nacional gastó 388.6 millones, también por el mismo concepto. Ya era una cuestión quizás recurrente que llamaba la atención, al menos de quien les habla en ese momento poderosamente, y definitivamente me, eh, me permitió tomar pues contacto o decantarme por esta modalidad de contratación y evaluar cómo es que en ese entonces, y voy a llegar a ese punto, decidí verificar un informe que haya abordado esta problemática, esta situación. Para el año 2022, un año después, se presupuestaron 396.5 millones por los mismos conceptos y que, obviamente, si vemos esta diapositiva, superaba el monto anterior ejecutado. En ese sentido, voy a tomarme la licencia de poder contar o poder introducir al jurado y a los presentes cómo es que yo opto por este servicio de control. Yo el año 2022 comencé a trabajar en el Ministerio de Cultura y una de las cuestiones por ahí que yo pude profundizar y que en ese momento yo tomé contacto era por antecedente con este informe de auditoría de cumplimiento, que me pareció interesante, de la mano con esta problemática y respondiendo al encargo de identificar un insumo de control a partir del cual yo pueda identificar a su vez lecciones aprendidas, es que me decanté por el informe de auditoría de cumplimiento 030 del año 2020. Contrataciones efectuadas por la unidad, solo por la unidad ejecutora 1. Esto también es importante. Ya lo voy a comentar posteriormente. Sede central del Ministerio de Cultura por asesorías, servicios específicos y consultorías. Bien, en torno a esta situación, ya voy a precisarla posteriormente, se plantearon la pregunta general y dos preguntas específicas. En principio, la pregunta general fue formulada de la siguiente manera: ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora a la normativa derivadas del informe de auditoría de cumplimiento, a las contrataciones efectuadas por servicios de asesorías específicos y o consultorías en el Ministerio de Cultura? Un ministerio que no está mal indicar, tiene muchísimo gasto en torno o en ese momento, y ya hemos precisado la problemática o la data a nivel del gobierno nacional relacionado a esta modalidad, a estas modalidades de contratación. Y las preguntas específicas, ¿vale? Fueron o estuvieron formuladas en torno a cuáles fueron las lecciones aprendidas derivadas de la auditoría de cumplimiento a las contrataciones efectuadas, ¿vale? Por servicios de asesorías específicos y consultorías en el Ministerio de Cultura año 2020 y cuáles fueron también
las oportunidades de mejora derivadas de la auditoría de cumplimiento a las conexiones efectuadas por estos servicios que ya estoy yo mencionando en este punto. Bien, metodológicamente también se plantearon los objetivos de la tesina considerando como insumo las preguntas general y preguntas específicas. ¿De acuerdo? En términos de la metodología, siendo este un estudio de caso, estando intrínsecamente vinculado a una revisión documental, el tipo de metodología o el tipo de estudio fue con carácter cualitativo. Bien, el diseño, un estudio de caso, la población, el Ministerio de Cultura, la unidad de análisis, el órgano de control institucional, orientándonos, reconociendo que la revisión finalmente iba a ser a el informe de auditoría de cumplimiento. Las técnicas de recolección de información solamente se optó por realizar una técnica de análisis documental. El instrumento de recolección de información fue una ficha de análisis documental, la fuente de información primaria y la técnica de análisis de información con matices, pero se se utilizó la teoría enraizada en los datos, ¿de acuerdo? Considerando los tres tipos de codificación derivados del análisis documental al informe y a todos los actuados que se generaron a partir de ese punto. Dentro del estudio de caso, y para mí es importante precisar esto, ¿de acuerdo? Como parte de la experiencia que pude haber adquirido en su oportunidad en el Ministerio de Cultura, este servicio de control posterior únicamente se realizó a la unidad de ejecutora 1, ¿vale? Y hay antecedentes y en ese momento también, y una de las recomendaciones o una de las oportunidades de mejora va a estar orientada a este punto, hubiera sido relevante, hubiera sido interesante poder replicar los resultados o replicar el planteamiento de esta auditoría de cumplimiento a otras unidades ejecutoras donde se canalizaban muchos recursos por precisamente estas modalidades de contratación. Entonces, solo tomando como enfoque la unidad ejecutora 1, como unidad de análisis más precisamente, a la unidad ejecutora 1, se verificó que las contrataciones de servicios, en términos de lo que ya señalé, ascendían a 45 millones de soles entre el año 2019, bien, y el año 2020, poco más de 10 millones de soles. Bien, es así que se emite el informe de control 030, materia, de la investigación en materia de este trabajo y lo que se realizó en su oportunidad, que se terminó por identificar 3 desviaciones de cumplimiento, un control interno y un aspecto relevante. ¿De acuerdo? Considerando el periodo auditado del 1 de enero del 2019 al 29 de mayo del 2020. Bien, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y propuestas normativas en torno a esta situación, en torno a este informe de control? Que ciertamente en principio se puede pensar de que, ok, vamos a revisar términos de referencia, especificaciones técnicas, y a partir de ahí vamos a determinar incumplimientos, por ahí presuntos favorecimientos, y habían cuestiones netamente al ejercicio del control que sí podrían tomarse como de común desarrollo por parte de quienes tomamos contacto con estas modalidades de contratación en el marco de un servicio de control posterior, pero hubieron oportunidades interesantes que yo he ido incluso viendo que hasta el año pasado, como parte de mi ejercicio auditor, se seguían manteniendo. Y para mí era interesante, era llamativo y era más bien valioso que esto pudiera, obviamente en términos propositivos, que se siga manteniendo como una oportunidad de mejora, porque obviamente era algo que yo había identificado en su momento. En principio, la primera lección aprendida, ¿de acuerdo? Es algo que yo he planteado, que he discutido, por ahí se puede pensar que es poco probable que se pueda implementar. Yo considero que debería merituarse la posibilidad de la sustentación de la carpeta de servicio, y lo voy a plantear de esta manera. Para su aprobación ante el órgano superior jerárquico, debe ser explicada por el íntegro de los profesionales que formarán parte de la comisión
que tendrá a su cargo la ejecución del servicio de control posterior. ¿Vale? En principio, esto es lo que se planteó. ¿Por qué yo lo pongo sobre la mesa y digo que es una lección aprendida que debería incluso garantizar la obligatoriedad de la misma, ¿de acuerdo? Y aun cuando esto yo lo he conversado, se ha discutido, se ha sustentado oportunamente, han habido momentos o comisiones de control únicamente integradas por jefe y supervisor, por jefe y un integrante, que han carecido de una mayor profundidad o un mayor bagaje de especialistas. ¿De acuerdo? Voy a plantearlo de esa manera. ¿Y por qué lo digo? La carpeta se aprueba. Ok, ya tenemos la carpeta aprobada, tenemos que iniciar con la etapa de planificación. Se dan la vuelta, miran hacia los costados, el jefe y el supervisor, el jefe y un integrante y dicen, ok, pero no tenemos especialistas. Ya, pero ya tenemos la carpeta aprobada, ¿qué hacemos? Ok, esa situación, esa cuestión derivada de la realidad en base a la experiencia, a mi experiencia, en base a lo que yo he visto, la probabilidad de que esto ocurra debería ser disminuida. ¿Cómo debería esto combatirse? ¿Cómo debería esto disminuirse, menguarse? Ok, lo que propongo es lo siguiente: dicha reunión para la aprobación de la carpeta e incluso como parte de la propia presentación deberá ser efectuada por la totalidad de los integrantes, ya teniendo en cuenta quiénes van a ser los integrantes de la comisión de auditoría, que será acreditada para la etapa de planificación. Sí, se acredita al jefe y al supervisor, pero hay que contar con los profesionales, porque después eso genera cuellos de botella y genera que, en muchos casos, los plazos del cronograma de ejecución del servicio no se cumplan. Sí, es muy poco probable que esto se implemente, pero para mí es una lección aprendida y es una oportunidad de mejora que, al menos desde mi punto de vista, debería conversarse. ¿Cuál es la segunda lección aprendida? El tema de los plazos de ejecución. También es algo que definitivamente está muy relacionado a la capacidad operativa o al carácter continuo de no ver una única cosa, ver más de un servicio, apoyar en seguimiento de recomendaciones, apoyar en evaluación de denuncias, pero dependiendo de la complejidad, dependiendo de la responsabilidad que tenemos y a veces la dificultad de poder recabar buenas evidencias que sean suficientes, que sean apropiadas, se debería incluir dentro de, y esto ya lo voy a señalar posteriormente, pero se debería al menos poner sobre la mesa la posibilidad de que en determinados casos y en el marco de la complejidad de la materia a auditar, carácter técnico y cantidad de información que puede ser muy onerosa o bastante compleja, poder ampliar o poder, determinados casos, incluir mayor cantidad de días de periodo de ejecución o de elaboración de informe. La cuarta lección aprendida, había una tercera, por eso la he desestimado. Y ahorita les cuento el por qué, o ya más adelante lo podemos conversar. El plazo otorgado a los involucrados para la presentación de descargos. Lo mismo, pueden haber materias a auditar complejas, pueden haber materias a auditar de cuyas desviaciones posteriormente tengan muchos componentes y muy técnicos. Nuestra labor de control, la pondero, la respaldo, pero también hay que garantizar el debido proceso y la oportunidad de que los auditados tengan un plazo, aun cuando el MAC dice que pueden ser máximo 10 días, yo les puedo dar los máximos 10 días con 5 adicionales de plazo para que respondan sus descargos, pero podría también ponerse sobre la mesa esto tranquilamente, al menos, y esto yo lo quiero reiterar, desde mi experiencia, desde que lo que yo he visto y desde los servicios, desde lo aprendido por mi parte en los servicios de control donde yo he participado, el tema de poder sumarle al Sistema Nacional de Control, aun cuando esto ya se realiza, pero que también se ponga sobre la mesa que ya no sea necesario comunicar los informes generando no 3 tomos, 4, 5, 8, 10 tomos. A veces lo pide Procuraduría en físico, hay que mandarlo a la al propio titular de la entidad en físico, y eso genera un insumo de recursos, de materiales, de consumibles y de papel, más precisamente,
que ya en estos tiempos de tecnologías de la información, de modernización, de gobierno digital, debería comenzar a disminuirse. Y la última, lo dije hace un rato, esta auditoría se hizo únicamente a la unidad ejecutora número 1. La idea de poder, en el marco de la gestión del conocimiento, también si hablamos de modernización del Estado, me voy a permitir tomar contacto o hacer mención a otro sistema administrativo, canalizar buenas prácticas, que haya la posibilidad de, ok, esto se hizo bien y mira qué buenos resultados generó considerando de que se abocó a una materia donde se habían gastado una gran cantidad de recursos públicos y está el tema de gastar menos, ser más eficientes, cuidar, priorizar. Entonces, si esto se hizo bien, primero, replicarlo de manera interna, por eso yo hablaba de que solo se había hecho la unidad ejecutora 1, sin ánimo de que los amigos de estas unidades ejecutoras que voy a mencionar se puedan incomodar, pero en la unidad ejecutora 3, en la unidad ejecutora 8, en el Ministerio de Cultura también se podrían haber hecho estos servicios de control de un carácter similar sin ningún problema y creo que hubieran obtenido buenos resultados. Y eso de ahí extrapolarlo a otras instituciones, a otros sectores y también verificar, ¿de acuerdo? Materias similares, tomando como antecedente los resultados de los servicios de control. ¿Vale? Conclusiones, se determinaron 5 lecciones aprendidas, ¿vale? Como lo dije hace un rato, había una más, pero esa ya la desestimé. Las lecciones aprendidas relacionadas a la carpeta de servicio, para la aprobación, para mí eso es importante, como lo digo, hasta el día de hoy, que ha pasado algún tiempo de que se hizo este planteamiento, se ha discutido, se ha conversado, yo he defendido, ahí he sentido un poco de críticas, pero ese es el planteamiento, la necesidad. Yo creo que con eso podríamos, de alguna forma, disminuir un margen de error o márgenes en términos de posibles modificaciones al no contar con especialistas. ¿De acuerdo? El tema de la gestión del conocimiento, la oportunidad de poder replicar buenos resultados en términos de, ok, un trabajo cuidadoso, un trabajo diligente, un trabajo bien hecho, independientemente de que se identifiquen, si esa es la idea, responsabilidades civiles, administrativas, penales, buenas desviaciones de conocimiento, pero la idea es que se pueda sumar a la gestión pública verificando, por ejemplo, procesos que significan una cuantía pues significativa o onerosa de recursos del Estado. Las recomendaciones, todavía me queda un poquito de tiempo, en torno a eh, la recomendación, la lección aprendida número 1. La idea es que la comisión de control cuente con todos los profesionales. La idea es que no se busque ganarle al tiempo o solamente mirar de reojo el plan anual de control, sino vamos a hacerlo bien. Vamos a plantear esto adecuadamente con los profesionales suficientes y necesarios que me permitan cumplir con el encargo dentro del plazo, pero que también me permitan hacer un buen trabajo. Y acá el ejemplo está solamente relacionado a esta materia auditada, pero hay otras materias que con mucha más razón requerirían la posibilidad de que esto pueda tomar forma. Considerar también el tema de los plazos en términos de la complejidad de la materia auditora, lo propio para permitir la posibilidad de que los auditados tengan un plazo un poco más amplio, siempre y cuando eh, la complejidad de las desviaciones o la cantidad de información que deban revisar acompañe esta situación. El poder en torno a las facilidades que nos da las tecnologías de la información, poder garantizar que a partir de ahora el trabajo, los informes, todo se haga de manera digital. Para mí sería, creo que, vanguardista inclusive si esto se puede plantear ya de plano a todos los niveles o en todos los niveles de la Contraloría General de la República. Y finalmente, plantear, yo ahí esbocé un título, Directiva de Gestión del Conocimiento derivado de acciones de control posterior. Sumarle la gestión del conocimiento, que es una herramienta muy potente,
y poder diseminar el conocimiento aprendido, un conocimiento generado a través de buenos servicios de control y que permitan no solamente verificar aquello que se realizó, sino también identificar aquellas personas, aquellos auditores buenos, malos, o en todo caso buenos, porque es lo que se busca, que suman dentro de esta posible cadena virtuosa de generación de conocimiento en los servicios de control posterior. Estoy casi dentro del tiempo, me pasé 20 segundos. Les agradezco mucho haberme escuchado el día de hoy. Gracias. Bien. Bueno, 20 segundos no han sido muchos más, pero en fin, se sugiere la dosificación del tiempo en función a las diapositivas que presente, así como también los minutos que se le haya asignado. Agradecemos al señor Luis Alberto Espinosa Panti por la sustentación realizada. Acto seguido, cada uno de los integrantes del jurado realizarán las preguntas que consideren pertinentes al sustentante. De esta manera, invitamos a la doctora Meike Arroyo para que formule la pregunta que haya lugar. Adelante, por favor. Buenos días con todos y todas. Agradezco al presidente del jurado, doctor Martín Mota, por cederme el uso de la palabra. Señor Luis Alberto Espinosa, a continuación le realizaré las siguientes preguntas. Usted propone la formulación de la Directiva de Gestión del Conocimiento derivado de acciones de control posterior, que considere como un antecedente exitoso el número de observaciones y tipo de responsabilidad identificada, para que estos sean replicados primero a nivel de unidades ejecutoras, entidades del sector, subgerencias y gerencias de control. Le agradecería que desarrolle brevemente su propuesta y que preciso señale si considerar como antecedente exitoso el número de observaciones y el tipo de responsabilidad identificada podría constituir un incentivo que en la práctica genere comportamientos contrarios al objetivo original. De acuerdo, gracias, doctora. En principio quiero corregirme, no fueron, y lo tengo acá, fueron 20 minutos con 34 segundos, no más de 20 segundos y 34 segundos. En principio, la dosificación del tiempo la entiendo y valoro la sugerencia. Lo segundo, la directiva de gestión del conocimiento. Lo comento rápidamente. ¿Por qué yo me decanto por este término, esta herramienta? Yo actualmente, aun cuando tengo un poquito abandonado esa responsabilidad, me encuentro desarrollando justamente mi investigación doctoral sobre gestión del conocimiento. Y para mí es muy valioso, es una herramienta, creo, bastante interesante cuando hablamos de aprendizaje, diseminación, compartición. Hay dentro de la gestión del conocimiento cuestiones que podrían sumar mucho, sobre todo a una entidad como la Contraloría General de la República. Ahora sí, acoto, ¿vale? En principio, y no sé si lo mencioné, no sería tanto por el hecho de, y acá sí tendría yo que desarrollar un poco más el planteamiento, la herramienta, no tanto por la cuantía de las desviaciones de cumplimiento, sino por, en principio, el hecho de reconocer de que hay materias de control como esta que se ha considerado en este punto, que implican un uso alto de recursos. Y lo que a mí me llamó la atención era justamente eso, el antecedente. 2019 un importe, 2020 un importe, 2021 otro importe, y íbamos viendo que continuamente habían situaciones que nos podían llamar poderosamente la atención. Dentro de este informe de control 030 del año 2020 se determinaron 3 desviaciones. Pudo haber sido una con una responsabilidad administrativa, pudo haber sido con una responsabilidad civil. Las 3 que se identificaron tenían los 3 tipos de responsabilidad. ¿A dónde quiero llegar? Dentro de esta buena práctica que yo entiendo se debería diseminar, es importante no verlo como una cuestión de, y es algo que a mí me ha pasado, no tomar a la Contraloría como aquel ente que tiene más bien un carácter reactivo. No, en realidad sería tener un carácter prospectivo. Ok, si continuamente realizamos
y sabemos que a nivel nacional se van a hacer, o a partir de esta directiva de gestión del conocimiento, se van a replicar buenos servicios de control, pueden ser posteriores, pueden ser simultáneos, pero ya viendo una práctica saludable y que ha comenzado a identificar aquello que se hace mal, entonces las instituciones van a comenzar a reconocer que la Contraloría está trabajando de manera articulada. No digo que no se haga, quiero acá precisarlo y quiero dejar por sentada mi posición. No digo que no se haga, pero que conversemos más, que converse más sugerencia contra sugerencia. El mismo OSI, si partimos desde la premisa de la propuesta de, ok, unidad ejecutora 1, caramba, me llama la atención, me voy a la siguiente y me voy a la siguiente. Y luego veo de que esto se puede extrapolar a otro sector. Ok, me reúno y digo, mira, lo primero que hice fue pedir la relación de contrataciones. Veo que acá hay puntos de atención sin irme yo al carácter, vamos a plantearlo de esta forma, resultadista de tuve muchas desviaciones de cumplimiento. No, lo que se hizo, el proceso, buenas prácticas. Yo, en principio, pedí la relación de contrataciones, verifiqué los términos de referencia, es algo que ya hacemos, pero que cuente con un resultado, como lo digo, no con una cantidad de desviaciones, sino con el informe, el insumo, el producto de la labor que realizamos. Eso, desde mi punto de vista, desde lo que yo he visto en control y desde el carácter bondadoso de la gestión del conocimiento en Nonaki Takeuchi, podría ser interesante y podría ser valioso y creo que podría sumar. Yo, desde mi punto de vista, considero que es así. Solo una recomendación para investigaciones futuras, ¿no? Siempre que miremos el control, tenemos que centrarnos en que la finalidad de los servicios de control que realizamos es la mejora de la gestión pública. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. Muy bien. Invitamos ahora a la doctora Miriam Zamata Riveros para que formule las preguntas que considere. Adelante, por favor. Bien, buenos días, me escuchan, ¿verdad? Sí. Es conforme, doctora. Adelante. Buenos días, señor presidente, miembro del jurado, representantes de la escuela, asistentes y al expositor Luis Espinosa Panti. De la revisión a su tesina y de la exposición que usted acaba de brindar, me parece muy interesante la materia propuesta. El tema de lo que vienen a ser contrataciones efectuadas por servicios de asesorías, servicios específicos y o consultorías, pues es un caso muy recurrente en el control gubernamental. En el marco de su trabajo, la revisión de la tesina y la exposición que usted ha dado, me ha parecido interesante un punto que si bien no lo he escuchado en su exposición, pero sí he tomado mucha atención de su trabajo, señala que se delimitaron 5 recomendaciones. 3 de ellas eran de índole de asignación de lo que era la responsabilidad administrativa, civil, penal, y habían 2 de recomendaciones que estaban vinculadas al tema de la mejora de gestión. Señor Panti, la pregunta que yo quería formular es lo siguiente. ¿Tiene usted conocimiento cuál es la situación actual de la implementación de esas recomendaciones, dado el tiempo transcurrido? Entiendo que este informe fue comunicado a titular de la entidad en diciembre del 2020, ¿no? Correcto. Y dado ese tiempo transcurrido, ¿usted conoce cuáles son las acciones que se hayan adoptado, las acciones preventivas y correctivas que la entidad haya tomado del resultado de esta comunicación de este informe? Gracias por la consulta. Voy a ser honesto, completamente creo que la honestidad garantiza la idoneidad de la reunión. Hace relativamente poco hice la consulta correspondiente, no he podido profundizar al respecto, pero hay la recomendación 2, la única, que está como no implementada, y esa estaba relacionada a comunicarle al OCE los resultados de la auditoría para que pudiera sancionar a los proveedores que habían sido identificados o habían formado parte de las desviaciones de cumplimiento. Esa fue la que quedó no implementada. ¿Qué es lo que se hizo posteriormente? Ahí ya no pude profundizar, si soy completamente honesto. Lo demás sí se implementó. Perfecto. Quiere decir que, por ejemplo, en algunas de las recomendaciones ustedes señalaban que la entidad
en este caso el Ministerio de Cultura, implementara lineamientos, algún tipo de directiva, dado que Correcto. entendemos que este hecho, esta materia que usted ha considerado en este informe de Servicio de Control Posterior, era un hecho ya recurrente, habían tenido 3 informes, revisé el antecedente, creo que había 3 informes anteriores que tocaban esta materia, asimismo habían diversas denuncias que justamente motivaron que también se llevara a cabo ello. Quiere decir entonces que a raíz, podríamos decir que el valor público generado de ese informe es que a raíz de esta comunicación de este informe se generaron esos lineamientos instructivos. Sí, tal cual. Ahí, y en torno a lo que comenta usted, sí, dentro de la recomendación 4 y la 5, si no me equivoco, se disponía el establecimiento de lineamientos que acompañen, que prevengan o que disminuyan la ocurrencia de estos hechos en términos de contrataciones de servicios, más específicamente. Y ahí podemos hablar tranquilamente de que hay un pues, reforzamiento o un trabajo concatenado con la entidad en términos de reforzar, revalorizar el ambiente de control, obviamente. Pero igual, y esto yo lo he visto, yo estuve en el ministerio hasta hace un par de meses, la directiva impoluta, ahí se mantiene una de las directivas porque se actualizan y se acompañan con otras de similar índole. Pero hay cuestiones que se siguen evidenciando, que se siguen incumpliendo y hay que obviamente garantizar que este acompañamiento que realiza el OSI se mantenga. Se puede hablar de ambiente de control, definitivamente, si por ahí me pongo un poco más técnico. Y esto derivado de las recomendaciones, pero sí, pues siempre el carácter de acompañamiento del OSI debe velar porque okay, ya se atendieron las recomendaciones de mejora de gestión, pero por aquí hay brechas, hay riesgos que debemos seguir nosotros acompañando y velando y garantizando que los recursos, el valor público, como bien usted ha señalado, se siga garantizando y se sigan utilizando adecuadamente y de manera eficiente. Bien, señor Panti. Una última pregunta. Bien. En el trabajo inicial, y como también lo resaltó en su exposición, pues tenía la propuesta de 6 lecciones aprendidas con sus propuestas Sí. de mejora. Entiendo yo que a raíz de la aprobación de la nueva directiva de notificaciones electrónicas, entiendo, no se ha tomado en cuenta. Bien. Sí, Entonces, tal cual. Así es. en el supuesto de que una de sus 5, ahora 5 lecciones aprendidas o propuestas de mejora, sean seleccionadas para una implementación en el más corto plazo, ¿cuál de ellas, por orden de prelación, usted elegiría y por qué? Si tuviera que priorizar una, Así es. ok, es una muy buena pregunta, en realidad. No creo que sea la manera de responder, pero me terminaría decantando por dos. No sé a cuál le podría dar una mayor valoración y voy a explicar por qué. En principio, me gustaría mucho que tome lugar, tome forma la primera. ¿Por qué? Porque en la labor que yo he venido realizando, y para los que nos están acompañando, la primera recomendación, la primera lección aprendida, gira en torno a que un servicio de control en términos de carpeta de servicio en la etapa de planeamiento se apruebe ya con todos los profesionales identificados que van a formar parte del servicio al momento de su ejecución. Porque, y lo voy a fundamentar, lo que pasa es que fuera de lo que se vio acá, continuamente he visto, y no solo en el OSI donde yo me he desempeñado, sino conversando, debatiendo, como lo dije, he conversado mucho de esto. La idea de poder plantear algo de este tipo es validarlo con aquellos que forman parte y se encuentran desempeñándose en la cancha y ven, pueden validar o pueden quizás estar en contra de una propuesta de este tipo. El poder contar ya o que venga el jefe de Dios y diga, y lo voy a plantear así, se aprobó la carpeta, empezamos mañana. El jefe de comisión, el integrante, o ni siquiera el jefe de comisión, porque todavía no se tiene claridad respecto a eso, voltea y dice ya, pero ¿y los profesionales? No te preocupes, ya los vamos a contratar, los vamos a pedir otra gerencia, los vamos a pedir otro OSI. Pero ya hay un tiempo muerto ahí. Ya hay una oportunidad
perdida en términos de empezar adecuadamente, porque, y acá los que escuchan, y al menos yo me voy a permitir plantearlo de esa forma, empezar un servicio de control de esa manera, con esta, no sé si falencia o esta inconsistencia en la conformación, le resta mucho al auditor, le resta mucho a la motivación y hay un carácter intrínseco de, ok, yo quiero hacerlo, quiero plantearlo, pero siento de que no me están acompañando. Y acá es una crítica quizás constructiva a todo el sistema. ¿De acuerdo? Me voy a permitir, me voy a tomar el atrevimiento de esbozarlo de esa forma. Y la otra que a mí me gustaría también es una directiva que, ok, con matices, por ahí la doctora Meike hizo una buena pregunta y creo que se debería evaluar ello si es que existiese la posibilidad de que esto tome forma y simplemente una directiva de gestión del conocimiento. Yo no voy a decir soy un investigador de gestión del conocimiento, pero al día de hoy siento que tengo los conocimientos como para poder de manera motivada decir, ok, ¿por qué no tomamos contacto con esto, evaluamos si podría funcionar? Y finalmente poder, ok, lecciones aprendidas, conocimiento, extrapolarlo a otras entidades, a otros sectores con una problemática quizás distinta, pero que podría decir, ok, esto lo han hecho en cultura o esto lo han hecho, no sé, pues en ambiente, en interior. A ver si acá aplica. Y comienzan a recopilar información y quizás ante la, no sé, falta de materias de control o falta de casos o de puntos de atención, se podría tomar contacto con una directiva de este tipo y poder ir sumando a que todos los OSI se encuentren continuamente haciendo algo. Yo lo podría plantear de esa manera. Muy bien. Señor presidente del jurado, eso es todo por mi parte. Gracias. Muy bien, agradecemos entonces las preguntas formuladas por la doctora Arroyo y la doctora Zamata. Procederé a hacer algunas preguntas según corresponde. A ver, en primer lugar, no hay que ir muy al filo de las galimatías, ¿sí? Porque hace suponer de que se está sustentando más en lo que pregunta y lo que quiere recibir el, el jurado, y no lo que realmente arroja o debe arrojar el trabajo de investigación, ¿sí? Tómelo como una recomendación, señor Espinosa, ¿sí? Hay aportes sumamente importantes, desde luego que sí, pero cuando se trata de una investigación ya estamos hablando de cuestiones que han sido prácticamente resultado propiamente de las contrastaciones, y más aún cogiéndome del objetivo principal que usted formule en su trabajo, como es la de determinar. No sé si podemos ir a la primera diapositiva, usted señala determinar, pero en varios pasajes de la exposición usted ha hablado en condicionales. Incluso en la parte de las recomendaciones, o perdón, en la parte de las conclusiones, hace mención del discurso con algunas condicionales, ¿no? Por ejemplo, requerirán, posiblemente, entre otras. Una investigación ahonda precisamente sobre cuestiones que ya han quedado resueltas, ¿no? Y que pueden dar más adelante algunas opciones para futuras investigaciones, como dijo la doctora Arroyo también en su oportunidad. En la primera diapositiva, ¿sí? No pude tomar nota porque la pasó tan rápido, ¿sí? Usted hace una presentación de datos de relevancia, no sé si podemos ir. Muy bien. Dice, durante el periodo comprendido entre enero del año 2019. Bueno, son datos de una temporalidad, habla de cifras, ¿sí? Y finalmente concluye con el señalamiento de un informe de auditoría. En primer lugar, cuando se habla de investigación, tenemos que dar sustento de quién lo dice, ¿no? O de repente es el resultado de sus indagaciones. Bueno, pero si fuera así, serían parte de las conclusiones. Entonces, esta información que proporciona usted en los 3 primeros párrafos o ideas de esta diapositiva, ¿son conclusiones propias? Perdón, ¿son elaboraciones propias o han sido extraídas de alguna fuente en particular? Gracias por la pregunta. Bueno, en principio, me corresponde disculparme si es que por ahí en algunos puntos he hablado en condicional. Las lecciones aprendidas están establecidas. Las recomendaciones sumarían en condicional si es que se llegasen a implementar. Eso quería precisarlo, me parece importante. Respecto a los datos que aquí se muestran, sí hay una fuente
definitivamente no es algo que yo haya concluido en base a la revisión de documentos y yo he hecho los cálculos. No, mentiría y dije hace un rato que la sinceridad es lo más importante. Si es que yo diría en este momento que tengo la fuente a la mano. En el documento, si mal no recuerdo, sí se colocaron las fuentes correspondientemente y eso motivó, y por ahí lo ratifiqué, motivó de que yo me decantara por el informe de auditoría de cumplimiento de ese periodo, ¿de acuerdo? Considerando en principio de que como parte de los encargos del programa de segunda especialidad teníamos que identificar un servicio de control. Algunos compañeros identificaron servicios de control simultáneo, concurrentes, visitas de control. A mí me pareció interesantísimo esto. ¿Por qué? Porque tenía datos adicionales, datos que yo extraje de otras fuentes. Sí, yo acepto de que acá no se han incluido los autores o aquella fuente donde se extrajo, que eran reportes. Había un estudio y creo que dos reportes de carácter periodístico, si mal no recuerdo. Muy bien. Aún así no lo consignara en la diapositiva, sí sería bueno que durante la defensa de su trabajo lo mencione, ¿sí? Para darle el soporte y rigor académico, porque generalmente cuando se habla de investigación estamos hablando de afirmaciones basadas en un resultado, producto del procedimiento, técnicas, entre otros. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra consulta quería también formular usted. ¿Podemos ir a la diapositiva que habla sobre la metodología, por favor? Claro. Son dos, esta y hay una más. ¿Esta está bien o la otra? Sí, por ahí quería empezar. Primero señala usted tipo cualitativa, muy bien. Luego habla del diseño, que es un estudio de caso. ¿Sí? A ver, ¿podemos ir a la siguiente, por favor? Claro. Muy bien. Cuando se habla del análisis documental, se sobreentiende que usted ha soportado este tratamiento o el sustento de sus conclusiones recaen precisamente a partir de una teoría y que la menciona usted en técnicas del análisis de la información. ¿Puede mencionar dos de esas teorías que usted señala y las ha enraizado con los resultados obtenidos en la aplicación de los datos que eh, perdón, a través de los datos que ha recogido como parte de su trabajo de investigación? De acuerdo. En principio hay que entender que la teoría enraizada en los datos, voy a empezar de esta manera, si me permite, doctor, por favor. La teoría enraizada en los datos implica tres tipos de codificación cuando se realiza análisis documental. La codificación abierta, la axial y la selectiva. ¿Vale? Esto para construir nueva teoría. ¿De acuerdo? Esto en parámetros de, ¿vale? Aquello que se busca demostrar o que se está tomando como referencia. Una de los parámetros, el marco conceptual, aquello que ha acompañado en específico y de manera profunda esta investigación en su oportunidad fue el Manual de Auditoría y Cumplimiento. Manual de Auditoría y Cumplimiento con todas sus modificatorias. Y eso permitió, bien, por ejemplo, determinar la lección aprendida número 1, relacionada a que la carpeta debe ser, esto es de lo que yo he propuesto, debe ser sustentada, debe ser aprobada contando con los profesionales. ¿Por qué? Porque la directiva no lo dice. ¿Vale? Igual esto en torno a la lección aprendida número 2, la número 4, la número 5. La número 6 ya es una cuestión de apertura que yo he tenido a bien poder formular. Pero sí, este trabajo ha sido en específico efectuado tomando como referencia, viendo siempre de manera pertinente el marco conceptual legal que sustenta este servicio, esta modalidad de control posterior que es el Manual de Auditoría y Cumplimiento. Del 2014 hecho modificatorio. Entonces entiendo que una de las fuentes que usted ha tomado ha sido el Manual de Auditoría y Cumplimiento. Correcto. Y las otras fuentes, porque usted menciona de fuentes. Bueno, sería, ok, fuente de información. La primaria, aparte del servicio propiamente, es el Manual de Auditoría y Cumplimiento.
Y en torno a ello gira el análisis documental, se realizó la ficha de análisis documental y se, de una manera, sí, no tan profunda, porque acá no está generando nuevo conocimiento, sí se está pertinentemente identificando lecciones aprendidas, pero se ha tomado como referencia la teoría enraizada en los datos. Muy bien. Entonces hay una observación a partir de lo que usted señala. Si no genera nuevo conocimiento, entonces ¿por qué hace mención de la teoría enraizada en los datos? ¿No? Solamente tómelo eso como consideración para futuros trabajos. Ok, ¿Sí? lo que pasa es que Muy bien. ahí sí me gustaría acotar. Yo tengo que, cuando hago análisis cualitativo, tengo que soportar toda la recopilación de información en una técnica de análisis. No he generado un nuevo conocimiento, por eso le decía, no de una manera muy general o de una manera muy compleja, pero sí he generado lecciones aprendidas. Dentro de la teoría enraizada de los datos, lo podríamos conversar posteriormente. Me gustaría mucho, porque siento que usted conoce, me gustaría mucho poder ahí evaluar si es que esto corresponde o no a la teoría enraizada de los datos. Pero acá se han identificado lecciones aprendidas y a partir de ello recomendaciones. Yo consideraría que es válido, pero estoy ya no a escuchar cualquier tipo de recomendación que me ayude a seguir aprendiendo. Por ese lado agradezco. Muy bien. Bueno, finalmente, ¿podemos ir a la sección de conclusiones? Por supuesto. Y acá. De repente, creo que son conclusiones o creo que son ya las recomendaciones, pero usted empieza con determinar, ¿no? Dice, considerando determinados supuestos, ¿no? Nuevamente, recurrimos a las condicionales, o sea, tratando de interpretar un poco la semántica en la construcción propia. Si nosotros tenemos como objetivo principal determinar, ¿sí? Debemos hacer afirmaciones y no promover algunos supuestos que pueden generar ciertas suspicacias o quizás ciertas tendencias a lo subjetivo, ¿no? Solamente esto como recomendación, doctor Espinosa, ¿de acuerdo? Bueno, de esta manera yo concluyo mi participación. Agradezco mucho la atención a las consultas que no solamente he formulado yo, sino también las han formulado la doctora Meike Arroyo, Miriam Zamata, y de esta manera entonces estaría concluyendo esta sección de preguntas, ¿de acuerdo? Y vamos a dar paso a partir de este momento a que el jurado delibere y califique el trabajo y sustentación de su trabajo de investigación titulado Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora normativa derivadas del informe de auditoría de cumplimiento a las contrataciones efectuadas por servicios de asesorías, servicios específicos y o consultorías en el Ministerio de Cultura 2020. Para tal Gracias. efecto, el jurado pasará a una sala privada y le pedimos a quienes estén presentes en sala y al sustentante, desde luego, que permanezcan en la sala, en la sala virtual. Concluida esta deliberación en calificación, regresaremos para darles el resultado correspondiente. ¿De acuerdo? Harry, ¿nos ayudas, por favor, para pasar a la sala? Sí, ya está, amigo. Acepten, por favor.
Harry, por favor, ¿podrías regresar a la sala principal a las otras dos jurados? Gracias. Ok. Muy bien, vamos a retomar la sesión. Harry, ¿nos anuncia, por favor, para poder continuar? Pueden continuar, Martín. Estamos Perfecto, muy en el bien. protocolo. Gracias. Muy bien. Bien, gracias por la gentil espera. A continuación se hará lectura del acta de sustentación de la tesina para optar el grado de título de segunda especialidad profesional en control gubernamental. Este jurado, con algunas observaciones que recomienda precisamente adecuarlas al trabajo que ha sustentado el señor Luis Alberto Espinosa Panti, declara aprobado, ¿sí? De esta manera también esto es conducente al título de segunda especialidad profesional en control gubernamental de la Escuela Nacional de Control, felicitándolo porque precisamente nos enorgullece este logro y también agradece la dedicación y entrega que ha brindado en la sustentación como parte de todo un proceso del desarrollo de este trabajo. Le motivamos a continuar desde sus labores diarias, a seguir comprometido con el cambio, ¿sí?, de nuestra administración pública, buscando siempre la modernización del Estado en beneficio de todos y todos los peruanos. De esta manera, el jurado declara aprobada la sustentación correspondiente a este trabajo académico sustentado por el señor Luis Alberto Espinosa Panti. ¿Sí? De esta manera, entonces, daríamos por concluida nuestra participación y, doctor Espinosa, si hay alguna comunicación final, agradeceremos escucharlo. Sí, gracias, doctor Mota. Bueno, en principio agradecer la buena vibra, el buen ánimo de la sustentación para escuchar hoy la presentación. Todas las recomendaciones son definitivamente acogidas. Ya oportunamente yo presentaré la correspondiente subsanación y bueno, desearles igual éxitos a los tres en lo que venga. Buenas tardes. Muy bien, de esta manera entonces se ha concluida esta sesión. Agradezco a la doctora Meike Arroyo, a la doctora Miriam Zamata y obviamente al nuevo titulado en segunda especialidad profesional en control gubernamental, al señor Luis Espinosa Panti. Muy buenas tardes con todos. Esto ha concluido. Buenas tardes. Agradecemos al jurado por su tiempo y dedicación, así como a las personas que nos han acompañado en este presente acto de sustentación. De esta manera damos por concluido el acto de sustentación de trabajo académico para optar por el título de segunda especialidad profesional en control gubernamental. Agradeceremos a todos los presentes. Por favor, una fotografía. Enciendan sus cámaras para la fotografía. Por favor, miembros del jurado. Muy bien, mirando a la cámara.
Muy bien. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, gracias y buen día. Buenos días, gracias.